bueno, esta sesión va a ser grabada, por si acaso les indico, ¿no? Bueno, el único que va a tener la cámara prendida soy yo, aunque ustedes pueden también prender su cámara si lo desean. Bueno, como señaló Vanessa al inicio, este es bueno, yo voy a apuntar algunas cosas, es un taller dirigido para para la escritura o la redacción académica, ¿no? Pero con un método en particular, ¿no? Ellos dicen, yo digo, ¿no? Y ahora vamos a entender en la breve exposición que voy a hacer seguidamente, vamos a entender a qué se refiere este método del ellos dicen, yo digo, ¿no? Bueno, ya hizo las presentaciones Vanessa sobre mí, solo agregar que enseño en la Universidad Antonio Ruiz de Montoña hace varios años, ¿no? Y una serie de cursos, entre los cuales se incluyen cursos de redacción académica, ¿no? Muy bien, entonces, sin más preámbulo, sin más demora, inicio la exposición, ¿no? De, mm, sobre este método, ¿no? Este método cuyo nombre es ellos dicen, yo digo. Un momento, quería preguntarles si pueden ver ustedes, ven, pueden por el chat, Sí, no, sí, tal se vez puede visualizar. se puede visualizar, perfecto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es el método, no? Sí, hay innumerables o muchos cursos que giran en torno a la redacción académica. ¿Qué diferencia esencial hay en este curso con respecto a... La diferencia es precisamente el método ellos dicen, yo digo, ¿no? Y bueno, este método de dónde se obtiene, ¿no? Dado que es un método académico, tiene autores que han creado el método, ¿no? Creado nada nuevo, como verán, pero han reunido ciertos recursos y medios que pueden ser muy útiles para la redacción académica. Cuando hablamos de redacción académica, ¿a qué nos referimos? No a la escritura solamente de tesis, ¿no? O monografías, sino de artículos académicos, evidentemente no periodísticos, sino académicos, de una serie de textos de carácter académico, una memoria, hay memorias de carácter académico, hay artículos académicos, hay una serie de textos, no solamente la tesis, incluso cuando hablamos de tesis, hay diversos tipos de documentos, la tesina, ¿no? Para el bachillerato, que bueno, ya no es obligatoria, la tesis para optar por la licenciatura y también podemos hablar de la tesis de maestría y la tesis doctoral, que son documentos netamente de carácter de investigación, ¿no? Todos ellos son sustentados en la investigación, pero ya en el caso de una tesis de maestría o una tesis doctoral, evidentemente ahí debe haber un aporte, ¿no? Del tesista en su respectiva área de estudio. Ellos son los dos autores, como aquí aparece el libro They Say, ellos dicen, I say, yo digo, ¿no? The Move That Matter in Academic Writing, ¿no? O sea, las jugadas, la traducción no puede ser literal, no son movidas, sino las jugadas que importan en la redacción académica o en la escritura académica. Gerald Kraft es el señor, autor de este, y Kathy Birkenstein, la otra autora, ¿no? Que han hecho este libro en conjunto. Bueno, solo un poquito acerca de ellos. ¿Quiénes son estos señores, no? No en detalle, pero bueno, tienen lo que se llama credenciales académicas importantes, especialmente Gerald Kraft, que ya es un profesor emérito. Cuando se dice de inglés, en la Academia de los Estados Unidos, de inglés significa literatura inglesa. ¿No? No necesariamente británica, sí, puede ser también, bueno, usualmente es británica, pero también puede ser norteamericana, ¿no? Profesor emérito de inglés y educación en la Universidad de Illinois en Chicago y presidente de la Asociación de Lenguas Modernas de Estados Unidos en el año 2008. Hay que recordar que este es el gremio más importante de los universitarios de los Estados Unidos en humanidades, el MLA, ¿no? Language Association, ¿no? La Asociación de Lenguas Modernas, ¿no?
la más importante gremio que reúne a profesores universitarios, especialmente en el área de las humanidades, ¿no? Bueno, ha escrito varios libros, como se ve ahí, y si se dan cuenta, por el título de sus libros, están orientados mucho a la enseñanza de la redacción académica o de la argumentación, ¿no? Profesar la literatura, una historia institucional, más allá de las guerras culturales, cómo enseñar en los conflictos puede revitalizar la educación estadounidense, y más recientemente, desorientado en la academia, cómo la escolarización oscurece la vida de la mente. Los nombres, no de manera evidente, hablan de redacción, pero habla de cómo desarrollarse en la vida académica y entre otras cosas está la producción de textos académicos, ¿no? Los nuevos estándares estatales básicos comunes para la K-12, que es el último año del high school, ¿no? De la educación secundaria en los Estados Unidos, citan su trabajo sobre la importancia de la alfabetización argumentativa. Ahí está, él ha trabajado mucho esto de la argumentación, ¿no? Para la preparación universitaria y profesional. Y Katy Birkenstein también es profesora de la misma universidad en Chicago, ¿no? Y ha escrito una serie de ensayos, ¿no? Publicados en diversas revistas académicas de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ya han dado muchísimas cosas. El tema precisamente de la redacción. Bueno, este es el libro, ¿no? La carátula, ¿no? De la cuarta edición, en el prefacio ellos mencionan algunos puntos que son interesantes para que nosotros entendamos de qué trata esto, por qué ellos dicen, yo digo, a qué se refiere, ¿no? Y de qué trata este método. Debo aclarar que en el taller no solamente vamos a trabajar con esta bibliografía, sino con otra bibliografía o con otros que también están relacionados con la redacción académica, pero nuestro eje va a ser este libro, ¿no? Muy bien, voy a leer las diapositivas, porque ya está, se explican a sí mismas, son citas literales que he ido espigando de este libro, o entresacando este libro, son citas literales, yo las he traducido, lo he traducido partes del libro, para que, digamos, partes que considero que resumen, ¿no? El método que expone el texto, ¿no? Dice, experimentados instructores de redacción académica reconocen que escribir bien significa entablar una conversación con otros. Este es un eje. El escribir un texto académico es entablar una conversación con otros, ¿no? Es una mirada un tanto... si bien en los últimos tiempos se ha, digamos, difundido este punto de vista, tiempo atrás no se refería a la redacción académica en estos términos, ¿no? La escritura académica en particular llama a los escritores no simplemente a expresar sus propias ideas, sino a hacerlo como respuesta a lo que otros han dicho. Entonces es esencial en la escritura académica lo que otros autores han expuesto sobre un tema determinado sobre el cual yo estoy investigando, ¿no? Lo que yo planteo en mi texto académico, sea cual sea el texto académico al cual me estoy refiriendo, es una conversación con los que han llevado a cabo publicaciones sobre ese ámbito anteriormente, ¿no? Muchos académicos consideran que escribir bien significa involucrar las voces de otros y dejar a su vez que ellos nos involucren, ¿no? Es un diálogo, ¿no? Escribir bien significa iniciar una conversación, compendiar a otros, ahí está el ellos dicen, ¿no? Ahora ya entendemos el método para establecer el propio argumento, yo digo, ¿no? Desmitificar, y aquí viene el punto, cualquiera diría, ¿a qué alude este subtítulo? Desmitificar, ¿qué estamos desmitificando? Pues bien, ellos van a ser evidentes, explícitos a lo largo de su libro. Vuelvo a repetir que no solo vamos a trabajar con este libro, sino con otros textos, pero vamos digamos, a orientarnos sobre la base de esta publicación. Desmitificar es que vamos a mostrar las jugadas, las movidas importantes. Cuando hablamos de un texto escrito, esas jugadas, ¿no? Esas movidas se refieren a ciertos usos del lenguaje, ¿no?
Entonces, eso lo vamos a ver más en detalle seguidamente, ¿no? Desmitificar la escritura académica es decir, mostrar a los estudiantes de manera evidente, explícita, las jugadas importantes en un lenguaje que se pueda aplicar fácilmente. Son estas jugadas, ¿no? Emplear plantillas. Vamos a utilizar plantillas, que son estructuras retóricas. Ya vamos a ver eso con más detalle. Emplear plantillas fáciles de usar para ayudar a los escritores a hacer esas jugadas en su propio mostrar, y esto a su vez va a redundar en el beneficio de que ustedes, si llevan el taller y siguen este método, van a leer con mayor perspicacia los textos académicos que caigan en sus manos. ¿A qué se refiere eso? Ya lo vamos a ver. Mostrar que leer es una forma de entrar en una conversación, no solo de absorber información de forma pasiva, sino también de comprender y participar activamente en diálogos y debates. Porque si uno se da cuenta que los textos académicos están construidos sobre la base retórica del ellos dicen y yo digo, si uno se da cuenta de eso, cuando lea los textos, uno va a identificar, a leer cuál es el ellos dicen, cuáles son las ideas o nociones sobre las cuales están respondiendo ese texto. Muchas veces no está explícito el ellos dicen, pero está implícito en un texto académico. Si uno advierte esto y puede identificar a qué está respondiendo el texto, va a comprender mejor y va a entender cómo ingresar en este diálogo académico, ¿no? Muchos estudiantes pueden comprender fácilmente lo que significa respaldar una tesis con evidencia, ¿no? Y tesis se refiere ahora a la hipótesis, ¿no?, de los textos. Considerar un argumento contrario, identificar una contradicción textual y en última instancia resumir y responder a argumentos complejos. Pero a menudo tienen problemas para poner esto, identifican esto en otros textos cuando necesitan el dominio de la lengua para expresar precisamente estos puntos, ¿no? Respaldar una tesis con evidencia, es decir, cómo yo construyo mi texto, cómo yo lo organizo, qué fórmulas verbales debo utilizar para sustentar con evidencia mi tesis, para rebatir, ¿no es cierto?, un argumento contrario. Hay usos retóricos de la lengua, ¿no?, que son fórmulas, plantillas, que los escritores académicos duchos ya lo tienen internalizado, lo tienen completamente internalizado, pero que usualmente no se hacen explícitos. Por eso la desmitificación se refiere a eso. Vamos a mostrarles explícitamente cuáles son los recursos retóricos que emplean estos escritores duchos en el ámbito académico, ¿no? Muy bien, partimos de la premisa de que todos los escritores confían en un cierto inventario de fórmulas. Aquí está explicado mejor de lo que fórmulas que ellos mismos no inventaron. Muchas de estas fórmulas de giros retóricos, ¿no?, de estructuras lingüísticas, ¿no?, se usan tan comúnmente que pueden representarse en modelos de plantillas, que los estudiantes pueden usar para estructurar e incluso generar lo que quieren decir. En los ejercicios en el aula y las tareas de redacción, vamos a hacer unas cuantas tareas a lo largo del taller para aplicar alguna de estas plantillas, ¿no? Encontramos que los estudiantes que de otra manera tenían dificultades para organizar sus pensamientos, incluso, o sea, uno puede tener la capacidad de identificar ciertos elementos de lo que es un texto académico leyendo otro texto, pero cuando se trata de redactar, ahí vienen los bloqueos, la falta de recursos de retórica, un discurso escrito de carácter académico. Entonces, estas plantillas dotan de esos recursos que no son explícitos, ¿no? Que usualmente uno los va adquiriendo por su lectura de textos académicos. Uno los adquiere o por la ayuda de un asesor en redacción académica. Pero este libro los expone, ¿no? Los expone, desmitifica en ese sentido la escritura académica al exponer todos estos giros retóricos, estos recursos. Vamos a verlo, algunos son muy sencillos, ¿no?, y otros son más complejos, ¿no? Encontramos que los estudiantes que de otra manera tenían dificultades para organizar sus pensamientos en escritura, ¿no?, o incluso para pensar en algo que decir, se quedan cortos
o sentían que no podían producir una idea, un argumento en relación a las ideas que habían leído, pero con las cuales no concordaban del todo, ¿no? O incluso para pensar en algo que decir, lo hicieron mucho mejor cuando les proporcionamos plantillas como la siguiente. En debate sobre, y ahí, esta es la plantilla, pues ahí está lo que hay que, digamos, rellenar, ¿no? En debate sobre tal tema, un tema o debates sobre un tema general, pero un tema polémico, un aspecto polémico de ese tema es tal cosa, mientras algunos argumentan tal cosa, otros sostienen que esto no quiere decir que, así de sencillos son algunos de las plantillas, pero no, hay otras de mucha mayor complejidad, ¿no? Descubrimos que una de las virtudes de dichas plantillas es que centran la atención de los escritores no solo en lo que se dice, en el contenido, ¿no? Sino en las formas que estructuran lo que se dice. En otras palabras, hacen que los estudiantes sean más conscientes de los patrones retóricos, las jugadas, esos son los patrones retóricos, son clave para el éxito académico. El éxito en la escritura académica, en la redacción académica, pero que a menudo pasan por debajo del radar del aula, ¿no? Nos enseña esto de esa manera explícita, ¿no? Se dice, lee artículos académicos, lee textos, libros académicos, y tú vas a aprender en tu lectura. En algunos casos ocurre, ciertamente, esto es cierto, pero en otros casos no. La jugada retórica central en la que nos centramos en este libro es la plantilla, y ahí está, ellos dicen, yo digo. Así se estructura, grosso modo. Que da título a nuestro libro. He dicho que ya son citas literales que yo he ido extrayendo del libro, ¿no? Lo que estoy exponiendo en este momento. Ahí abajo está la referencia bibliográfica. Desde nuestro punto de vista, esta plantilla representa la estructura profunda y subyacente, el ADN interno como tal, de todos los argumentos efectivos. Los escritores, se refiere a escritores académicos, ¿no? Persuasivamente efectivos, hacen más que elaborar afirmaciones bien respaldadas. Yo digo, también ubican esos argumentos en relación con los argumentos de otros. Ellos dicen. Así como se trabaja en un texto. Y por ejemplo, el patrón ellos dicen, yo digo, estructura un pasaje de un ensayo de Steven Johnson, crítico de medios de comunicación de masas y tecnología. En este libro, en el método, que bueno, ya han salido varias ediciones de este libro, emplean una gran variedad, un gran abanico de fuentes académicas desde las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias exactas, ¿no? Es muy variada los ejemplos que dan, ¿no? Muy variados. Esta es la cita de Steven Johnson, ¿no? Durante décadas hemos trabajado bajo el supuesto de que la cultura de masas sigue un camino que declina constantemente hacia los estándares de más baja, presumiblemente, porque las masas quieren placeres simples y tontos, y las grandes compañías de medios tratan de dar a las masas lo. Pero está sucediendo exactamente lo contrario. Ese es el yo digo. Lo anterior es el ellos dicen. La cultura se está volviendo más exigente cognitivamente, no menos. Steven Johnson, y el artículo es muy sugerente en su título, ¿no? Ver la televisión te hace más inteligente, ¿no? Muchos saltarían, ¿no? Saltarían ante esto y dirían, no, esto no es posible. Pero él obviamente va a dar argumentos, pero su tesis está ahí. Ese es el yo digo, su tesis, pero esa tesis responde a un ellos dicen, que es lo que anteriormente expuso, ¿no? Generar su propio argumento a partir de algo que ellos dicen, Johnson sugiere que necesita decir lo que está diciendo para corregir un error popular, una creencia extendida, ¿no? Una creencia. Recuerden que la noción de creencia en la acepción de, ahorita me he olvidado el nombre del filósofo español, el que Ideas y Creencias es un famoso texto de él. La creencia es algo que asumimos de manera acrítica, ¿no? De manera crítica. Lo asumimos como cierto o falso, pero de manera crítica, ¿no? En vez de la idea se cuestiona, se analiza. Ortega y Gasset,
Ortega se tiene un excelente texto, es un siglo atrás, pero excelente en que explica la característica de las ideas y creencias, ¿no? Y bueno, incluso cuando los escritores no identifican explícitamente las opiniones a las que responden, como lo hace Johnson, en el caso de Johnson era explícito, ellos dicen era explícito. A menudo se puede discernir un ellos dicen implícito, como yo les señalé, es la estructura básica de todo texto académico, como en el siguiente pasaje de Zora Neale Hurston, ¿no? Recuerdo el día en que me convertí en una persona de color. Uno dirá, pues aquí no hay ningún planteamiento, pero sí, hay obviamente un planteamiento, pero Zora Neale Hurston, ¿cómo me sentía al hacerme una persona de color, ¿no? Y para entender el punto de Hurston aquí, necesitamos poder reconstruir la visión implícita a la que responde y cuestiona. La identidad racial es una cualidad innata con la que simplemente nacemos. Por el contrario, sugiere Hurston, nuestra raza nos es algo en lo que nos convertimos en virtud de cómo nos tratan. Miren nuevamente la cita que es tan breve, ¿no? Recuerdo el día en que me convertí en una persona de color, ¿no? O sea, es decir, digamos, el hecho de ser considerada una persona de color por la sociedad, por el entorno, y tratada de la manera que esa sociedad trata a las en eso consiste ser de color. No es una cualidad innata con la cual uno nazca, sino más bien una categoría social, ¿no? Que es, digamos, articulada por la sociedad, ¿no? Con todos los contenidos y valores que trae en sí esa categoría, ¿no? Entonces, eso es lo que está implícitamente respondiendo, ¿no? A la posición que la condición de ser persona es algo innato de nacimiento, ¿no? No está tomando esa categoría en esos términos, está tomando en la categoría de, en realidad es una cosa. Se, se, el resto de la sociedad articula una forma de tratar a la persona de color, ¿no? Ahora, como sugieren estos ejemplos, el modelo ellos dicen, yo digo, los dos ejemplos que acabamos de ver, puede mejorar no solo la escritura de los alumnos, sino también su comprensión de lectura. ¿Por qué? Dado que la lectura y la escritura son actividades profundamente recíprocas, los estudiantes que aprenden a hacer las jugadas retóricas representadas por las plantillas que figuran en este libro se vuelven más expertos en identificar estas mismas jugadas en los textos. También están en los textos que leen. Y si tenemos razón, los argumentos efectivos siempre están en diálogo con otros argumentos. Luego se sigue que para entender los tipos de texto complejos asignados en la universidad, los estudiantes deben identificar los puntos de vista a los que responden esos textos, ¿no? En el caso de Hurston, uno toma mayor conciencia de lo que está diciendo ella, del yo digo, al advertir a qué está aludiendo, al ellos dicen al que ella está aludiendo, ¿no? Trabajar con el modelo ellos dicen, yo digo, también puede ayudar con la invención, encontrar algo que decir. Según nuestra experiencia, es mejor que los estudiantes descubran lo que quieren decir, no a través de pensar en un tema, en una cabina de aislamiento, sino leyendo textos, escuchando atentamente lo que dicen otros escritores y buscando una abertura a través de la cual puedan entrar en la conversación. Ya hemos hablado que el texto académico es una conversación entre un yo y unos ellos, ¿no? En otras palabras, escuchar atentamente a los demás y resumir lo que tienen que decir es escuchar los otros argumentos, darse cuenta de ellos, dice, puede ayudar a los escritores a generar sus propias ideas. Identificar esta jugada retórica básica del texto académico, al leer, puede ayudar al darse cuenta al tener conciencia de esta estructura básica retórica, puede ayudarlo a uno a generar sus propias ideas. Al yo digo, ¿no? Nuestras plantillas también tienen una cualidad generadora, lo cual incita a los estudiantes a hacer jugadas retóricas que de otra manera no podrían hacer o incluso saber que deberían hacer, ¿no? Está hablando también que no solo sirven digamos, identificar, sino también para generar ideas, ¿no? Las plantillas de este libro pueden ser particularmente útiles para los estudiantes que no están seguros de qué decir o que tienen problemas para encontrar lo suficiente que decir, a menudo porque consideran sus propias convicciones tan evidentes que no es necesario argumentarlas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo sobre eso, ¿no?
Los estudiantes de este tipo, ¿no? Que consideran que el argumento en el cual han pensado es tan evidente, ¿no? Tan evidente, que no vale la pena ser proferido, de ser elaborado, ¿no? Pero eh, cuando uno conoce estas plantillas, puede encontrar un camino para expresar eso que consideramos tan evidente, porque tal vez no lo es tanto, ¿no? Los estudiantes de este tipo reciben ayuda a menudo, según hemos comprobado, cuando les damos una plantilla simple como la siguiente, para considerar un argumento contrario, o para plantar a un opositor, como lo llamamos en el capítulo 6, ¿no? Por supuesto, algunos podrían objetar que, ¿no? Está hablando ellos dicen, pero en relación a lo que el yo, del yo digo, ¿no? Yo tengo un punto de vista, un argumento acerca de un tema, pero me parece muy evidente, ¿no? Pero comienzo precisamente a eh, señalar esto, ¿no? Algunos podrían objetar que este argumento es débil es rebatible por tal razón, ¿no? Aunque admito que uno concede, ¿no? Que esa crítica potencial que se puede hacer a su argumento es válida hasta cierto punto, ¿no? Sigo sosteniendo que, pero hay un aspecto, un matiz de esa idea que no es refutada por la crítica de él, ellos dicen, ¿no? Entonces, no era tan pobre ese argumento, o no era tan, digamos, de lugar común. Había algo salvable en él, ¿no? Entonces, una plantilla de este tipo nos ayuda a evaluar nuestros propios argumentos. Nosotros podemos juzgarlos como demasiado evidentes, pero tal vez no lo sean si aplicamos esta plantilla y demostramos que hay un matiz, un elemento o varios elementos de nuestro argumento que vale la pena ser expuestos y que no son fácilmente rebatibles, ¿no? Hay un aspecto que sí es rebatible, pero hay otro que no, ¿no? Lo que esta plantilla particular ayuda a los estudiantes a hacer es la jugada retórica, aparentemente contraintuitiva, de cuestionar sus propias cosas. Comienza cuestionando a su propio yo digo, ¿no? Pero solo concede parte, aparentemente contraintuitiva, de cuestionar sus propias convicciones, de mirarlas desde la perspectiva de aquellos que no están de acuerdo con ellas, ¿no? Uno la mira, su propia planteamiento, argumento, desde el punto de vista de quien no está de acuerdo con ese planteamiento. Pero al mismo tiempo, rescata, ¿no? De la crítica ellos dicen, ¿no? De los otros, rescata parte del argumento, ¿no? Al hacerlo, las plantillas pueden resaltar aspectos de los pensamientos de los estudiantes que, como ellos mismos comentan a veces, ni siquiera se dieron cuenta de que estaban allí, ¿no? Ayuda para crear textos también. Estas otras plantillas en este libro ayudan a los estudiantes a realizar una serie de movimientos, jugadas retóricas, sofisticados que de otra manera no harían. Resumir adecuadamente, eso vamos a hacerlo con las plantillas, ¿no? Hay plantillas para resumir adecuadamente lo que otra persona dice, encuadrar una cita con las palabras y evitar la mezcla del ellos dicen y el yo digo. El mezclar, no dejar claro a lo largo de la exposición de un texto académico, el ellos dicen y yo digo, puede llevar a cometer plagio, porque justamente el método en parte deja, digamos, establece cómo dejar sentado de manera extremadamente clara y diáfana cuál es la parte que corresponde al ellos dicen y cuál es la parte que corresponde al yo digo. No con la intención de evitar el plagio, pero ese es digamos, un beneficio secundario, ¿no? De justamente dejar muy claro qué pertenece al ellos dicen y qué pertenece al yo digo, ¿no? Encuadrar una cita con las propias palabras, indicar la opinión a la que el escritor está respondiendo, marcar el cambio que se ha producido desde el punto de vista de la fuente a la propia visión del escritor. Esto es lo que ellos dicen, esto es lo que yo digo, ¿no? Ofrecer evidencia sobre esta visión, considerar y responder a contraargumentos y explicar en primer lugar lo que está en juego, es decir, por qué es importante lo que yo estoy argumentando. Al mostrarles a los estudiantes cómo hacer estas jugadas retóricas, las plantillas hacen más que organizar las ideas de los estudiantes. Ellas ayudan a generar esas ideas, ¿no? Y bueno, voy a ver la hora. Creo que tenemos unos minutitos más, ¿no? Somos conscientes, por supuesto, porque en el libro, siendo un libro de argumentación, considera
el argumento contrario, ¿no? Van a haber voces que disientan de este método, ¿no? Y como es un libro de argumentación, utiliza incluso una jugada retórica para responder a las potenciales críticas, ¿no? Y aquí la van a ver, ¿no? Somos conscientes, por supuesto, de que algunos instructores pueden tener reservas sobre las plantillas. Algunos, por ejemplo, pueden objetar, está utilizando la plantilla anterior, está utilizando la plantilla contraintuitiva, ¿no? El yo digo es lo que ellos dicen en este libro, y el ellos dicen es lo que dicen estos instructores que pueden contradecir el planteamiento de este libro, ¿no? Pero va a hacer exactamente lo que decía la plantilla, pues, ¿no? ¿No? Sigo sosteniendo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Somos conscientes, por supuesto, de que algunos instructores pueden tener reservas sobre las plantillas. Algunos, por ejemplo, pueden objetar que tales dispositivos formulistas representan un retorno a las formas prescriptivas, normativas de instrucción, que fomentan el aprendizaje pasivo o llevan a los estudiantes a poner su escritura en piloto. Está utilizando la misma plantilla, ¿no?, que hemos visto anteriormente, porque les concede. Algunos podrían objetar que, aunque admito que, ¿no?, les concede, ¿no? Vamos a ver cómo responde, ¿no? O poner su escritura, fomentan el aprendizaje pasivo, llevan a los estudiantes a poner su escritura en piloto automático. Creemos que esta es una reacción comprensible a los tipos de instrucción memorísticos que han fomentado la pasividad y han drenado la escritura de su creatividad y relación dinámica con el mundo social. ¿Okay? Les concede. El problema es que muchos estudiantes nunca aprenderán cuenta de realizar las jugadas intelectuales clave que presentan nuestras plantillas, ¿no? Ya les dije, ¿no? Está comprobado que muchos estudiantes, en el libro se señala esto, ¿no? No internalizan de la simple lectura de textos académicos estas jugadas, ¿no? Mientras que los escritores experimentados asimilan estas jugadas inconscientemente a través de su lectura, muchos estudiantes no lo hacen. En consecuencia, creemos que los estudiantes deben ver estas jugadas representadas en las formas de las plantillas. Sí, pero, ¿no? El objetivo de las plantillas entonces no es sofocar el pensamiento crítico, sino hacer explícitas a los estudiantes las jugadas retóricas clave que las plantillas contienen. Dado que alentamos a los estudiantes a modificar y adaptar las plantillas a las particularidades de los argumentos que están formulando, el uso de fórmulas prefabricadas como herramientas de aprendizaje no debe resultar en una escritura y un pensamiento que en sí mismos sean formulistas, es decir, meras fórmulas, ¿no? Es cierto que ninguna herramienta de enseñanza puede garantizar que los estudiantes se involucren en un complejo y riguroso. Sin embargo, nuestras plantillas brindan indicaciones concretas que pueden estimular y dar forma a ese pensamiento, o sea, complejo y riguroso. ¿Qué dicen ellos sobre mi tema? ¿No? Es escrito sobre mi tema. ¿Cuáles son los hitos en mi área de estudio, los principales, no toda mi área de estudio, sino sobre lo que estoy investigando dentro de mi área de estudio? ¿Cuáles son los hitos, lo que ellos han dicho, ¿no? ¿Qué diría un detractor contra mi argumento o sobre mi argumento? ¿Cuál es mi evidencia? Necesito modificar mi punto. Las plantillas giran en torno a estas preguntas, ¿no? ¿A quién le importa lo que estoy argumentando? ¿Por qué es valioso, importante? No solo connotación, sino qué impacto puede tener lo que estoy planteando, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo con respecto a mí en referencia a la introducción del método, ¿no? Hay muchos otros aspectos de las preguntas y yo pueda responder. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, podemos empezar ya con el bloque de preguntas, de participación. Si algún participante tiene algún aporte o comentario en relación a lo que ha compartido, nos ha podido compartir Raúl en este momento, pues pueden abrir sus micrófonos o hacernos llegar también la pregunta o sus comentarios a través del chat. Así que los animamos a que puedan hacernos llegar sus aportes. En tanto van haciéndonos llegar sus
comentarios, a sus consultas, pues queremos aprovechar para invitarlos a participar en este curso, taller que estará justamente a cargo de Raúl. Él nos ha expuesto, pues, digamos, nos ha dado un pequeño abrebocas de lo que va a ser el desarrollo de este taller, ¿no? Este curso, taller, se denomina Ellos dicen, yo digo, el método para la redacción académica. Va a iniciar el 24 de octubre, va del 24 de octubre al 20 de noviembre, es un curso de 24 horas y las clases se van a desarrollar a través de la plataforma Zoom, los días lunes y miércoles de 7 a 9 p.m., ¿no? Y las inscripciones ya se encuentran abiertas. Y si gustan, si desean hallar mayor información en detalle, lo pueden hacer también a través de nuestra página web. Y les vamos a compartir también a través del chat el enlace para que ustedes puedan ver en detalle lo que se ha programado en relación al curso que se va a dictar, los temas programados que se van a desarrollar durante estas semanas, ¿no? Tenemos una pregunta de Heiner y nos dice, ¿cuál sería el alcance del método dentro del curso? ¿Se va a revisar todo el libro completo del método, Raúl? Sí, bueno, no todo el libro, la parte más, digamos, importante, ¿no? Vamos a ver el yo digo, el ellos dicen, ¿no? Vamos a ver, digamos, todas las jugadas retóricas en relación a construir un texto sobre la base de estos dos aspectos, ¿no? No va a abarcar todos los detalles del método, porque incluso, como había señalado, voy a emplear otros textos, ¿no es cierto?, para complementar varios planteamientos de este método, ¿no? Pero en el futuro, probablemente ya eso se verá de acuerdo a cómo trabajemos en esta primera experiencia con el método, habría una complementación, ¿no? Pero lo principal sí, lo principal del método sí va a ser cubierto en este taller, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta. Muchas gracias, menciona Heiner. Y también nos preguntan, Raúl, si es que estas plantillas son definitivas o estas plantillas que se van a trabajar en el curso van a ser adaptadas. Como mencioné, sí, en el mismo método está eso considerado, ¿no? Que de acuerdo con las necesidades del escribiente, ¿no? De quien escribe, puede adaptar las plantillas, ¿no? A sus necesidades, ¿no? Puede utilizarlas como punto de partida y puede modificarlas, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Bien, tenemos un minuto. Bien. No tenemos más. No tenemos más preguntas de momento. Y en todo caso, pues agradecemos a los participantes por estar presentes a lo largo de esta disertación. Gracias, Raúl, y estamos pues próximos a iniciar este curso. Los animamos a que se inscriban y que nos puedan hacer llegar también sus consultas con relación al curso, si es que desean tener mayor alcance, no duden en hacernos llegar sus consultas, las inquietudes que tengan con relación a la participación en este curso, ¿no? Raúl, ¿se requiere algún tipo hay algún requisito previo para poder ingresar o una persona que de pronto no tenga estudios en una redacción puede ingresar puede ingresar libremente? Claro, y la idea es cualquier persona que tenga interés en la redacción académica, en conocer un método que le pueda servir para, digamos, tener un mayor dominio, puede ser, y como he dicho en la breve presentación que he hecho,
Este método es en realidad la explicitación, vuelve explícito lo que los investigadores que dan cuenta de sus investigaciones con textos académicos emplean en la escritura de estos textos académicos, ¿no? Hace explícito lo que investigadores duchos, académicos duchos, dominan, ¿no? Es decir, puede servir incluso a un investigador que sea un especialista en su área de investigación, pero necesite más recursos retóricos para poder expresar mejor los resultados de esa investigación, ¿no? Puede servirle a un estudiante que está dando sus primeros pasos en la universidad o está avanzando ya en sus estudios y necesite estos recursos. Para cualquier persona que tenga algún tipo de necesidad relacionada con la producción de textos académicos, ¿no? En realidad, y es un amplio abanico, ¿no? Justamente para que tengan una idea más clara, ¿no? De cómo, voy a un segundo, nomás un minuto, voy a compartir para que vean un ejemplo de esto en la vida real, ¿no? En la vida real, este, aquí quiero que vean algo, por ejemplo, no sé si pueden Sí se observar, visualiza. Ujú. miren, en la revista, acá aparece, ¿no? En la revista Nature, ¿no? Requiere que los aspirantes a colaboradores, que en la página inicial de su artículo, que la revista Nature requiere que los aspirantes a colaboradores, que en la página inicial de su artículo sigan una pauta que es como una plantilla, ¿no? Dos o tres oraciones que expliquen lo que el resultado principal de su estudio revela en comparación directa con lo que se pensaba anteriormente, ¿no? O cómo el resultado principal se suma al conocimiento previo. O sea, está el yo digo, ellos dicen acá, ¿no? Uno presenta su artículo y debe presentarlo con este encabezado, ¿no? Dos o tres oraciones que expliquen lo que el resultado principal de su estudio revela. Ese es el yo digo, mi estudio, yo digo, en comparación directa con lo que se pensaba anteriormente, ¿no? Entonces, yo digo y lo que se pensaba anteriormente es el ellos dicen, ¿no? Y en el campo de la educación hay otros, podemos ver ahora, un formulario diseñado por Howard Gardner, teórico de la educación, les pide a los postulantes a becas postdoctorales que complementen la siguiente plantilla, ¿no? La mayoría de los académicos en el campo cree tal cosa, ellos dicen, ¿no? Como resultado de mi estudio, yo digo, ¿no? Entonces, esto muestra el hecho de que estos dos ejemplos están orientados hacia becarios postdoctorales e investigadores veteranos, ¿no? No son estudiantes de ya. Demuestra que no solo los estudiantes universitarios con dificultades pueden utilizar ayuda para hacer esta prueba, también académicos experimentados. Es una ayuda en general para manejar estos giros retóricos, se puede dar en cualquier punto en el que uno se encuentre de su formación académica, ¿no? Solamente para mencionar eso. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Gracias también a todos nuevamente por su tiempo y permanecer en esta actividad. Les agradecemos nuevamente y damos por finalizada. Anímense a participar en este curso que nos va a dar definitivamente grandes herramientas para poder avanzar en los trabajos de investigación que podamos abordar en el proceso de nuestro aprendizaje.